Energy Broker. Energy Broker tiene una larga trayectoria en el sector hidrocarburos, pues por muchos años hemos asegurado a los principales contratistas de la región marina de Pemex Exploración y Producción. Esto nos permitió desarrollar una amplia capacidad de gestión, además de conocer a profundidad las actividades, sus riesgos y la manera en que las empresas pueden estar protegidas a través de un programa integral de seguros. En una industria de riesgos, somos tu solución. Acércate a nosotros. Buenas tardes, bienvenidos a todas las personas que están escuchando hoy el panel que tenemos preparado para el día de hoy. El tema hoy es el futuro de la relación energética México y Estados Unidos. Nos acompañan hoy como panelistas Arturo Carranza, analista del sector energético. Bienvenido, Arturo. Hola, Gabriel, gracias por la invitación. Cristel Domínguez, ella es presidenta del Comité de Hidrocarburos de Women's Energy Network. ¿Es correcto? Estoy en el subcomité de hidrocarburos y también, sí, agradezco mucho la invitación, Gabriel, gracias. José Carlos Femat, analista también del sector energético. Bienvenido, José Carlos. Gracias, Gabriel. También muchas gracias por la invitación y bueno, por estar con este panel tan especial. Nos va a acompañar también Rodrigo Pérez Alonso, y es socio en Consulting, nada más que tiene un pequeño problema ahorita para conectarse, pero en un momento ya estará con nosotros. Y como moderador, Fernando Villar. Bienvenido, Fernando. Él fue cónsul de México en Canadá, en la región de Alberta. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Bienvenidos todos ustedes a esta interesante plática, a este interesante webinar del futuro de la relación energética con nuestro socio comercial más importante. Y yo diría también del presente. El futuro va a depender de lo que estamos haciendo el día de hoy. Una relación compleja, una relación bilateral que tiene muchas aristas, muchos ángulos, y que ahora nos enfocaremos a la cuestión energética, que finalmente cruza, por ejemplo, las cadenas de suministro que ahora se tienen que fortalecer en virtud de la firma del TEMEC, y una serie de temas económicos que tienen que reforzarse con el socio comercial ya en pleno regreso a una economía fuerte, a una economía dinámica, incorporados ya los programas de asistencia, los estímulos fiscales y los programas de apoyo para que la economía americana surja con fuerza los próximos 10 años. Quisiera una primera impresión de ustedes en cuanto al tema genérico. ¿Dónde estamos y hacia dónde podemos llevar esta relación energética? Concentrándonos ahorita en dónde estamos parados. Desde luego, Cristel, inicias. Muchas gracias, Fernando. Pues creo que para iniciar precisamente este tema de en dónde estamos, sería bueno tomar como perspectiva, hacer la diferencia entre, que son dos perspectivas, ¿no? En una, esta política parte mucho de entender cuál es el contexto internacional, para el caso de Estados Unidos, saber cuáles son las tendencias ahorita globales, qué está pasando en el mundo, qué está pasando con temas de cambio climático, con temas de reglas ambientales, laborales, financieras, ¿no? Y por el otro lado, creo que sí hay una visión mucho más local enfocada a lo que se ve que México, o se entiende que México necesita, y es una visión que se ha construido a lo largo de varios años y derivada mucho de lo que se vivió en los años 70 y 80 con el petróleo en este país. Entonces, creo que de entrada ya estamos partiendo de dos perspectivas diferentes, ¿no? En una sí se está buscando, y creo que en estos 9 puntos que mencionó Biden para energías limpias, por ejemplo, creo que es muy claro en el 2 y en el 3, que él tiene claro que está llevando a su país hacia una estrategia hacia 2050 para decarbonizar la economía y para hacer 100% de energías renovables. Y por el otro lado, bueno, y al mismo tiempo es reunirnos a todos en la mesa
y que hagamos algo que entre todos pueda marcar un parteaguas de lo que sí se quiere hacer en esta revolución para alcanzar ese objetivo. Sin embargo, desde la parte de México es una visión, como decía, mucho más local, mucho más centrada en nuestro país, en donde no estamos participando en este juego internacional como tal, no estamos viendo cuáles son esas tendencias. Entonces, ya de entrada son visiones completamente diferentes. Si quisiéramos encontrar el punto en donde estas dos visiones se unen, claro, sí hay varios temas en donde, sobre todo en materia comercial, de los cuales se puede tirar, ¿no? Para que un país como Estados Unidos, con esta visión tan larga, tan clara a largo plazo, pues pudiera jalar a una economía como la nuestra. ¿Y cuáles son esos temas? Pues como tú bien mencionabas, algo como TEMEC, ¿no? que ya nos unimos, que se firmó ya con esta administración, pues darle seguimiento. De ahí sí se puede jalar porque México ya se comprometió pues a todo lo que viene ahí. También, por otro lado, tenemos estas reglas ambientales que mencionaba, o laborales y financieras, que nos van a terminar impactando en todo lo que sea importación y exportación. Y en un tema muy en concreto ahorita, por ejemplo, Deer Park, ¿no? Cómo nosotros nos tenemos que acoplar a esta regulación, cumpliendo con todo lo que ellos nos piden para poder permanecer con una operación de aquel lado, ¿no? Y esto también está relacionado con un tema como el gas, la importación de gas. Si tú de pronto no estás alineado a estas políticas, ¿qué tanto podrían jalar o tirar de este tema del gas que se exporta a México, ¿no? Cuando el porcentaje pues sabemos que es alto. Y también tenemos temas, por ejemplo, ya que quizá más adelante podríamos ahondar, en donde son contratos muy específicos entre empresas americanas, como podría ser el caso de una empresa como Chevron, Exxon, ¿no? Ya son contratos muy específicos en donde, como se ha visto en ocasiones previas, el gobierno sí podría mandar una carta o hacer una solicitud al gobierno mexicano ya referente a sus empresas en particular, ¿no? Entonces, sí son dos visiones que yo considero que parten de algo muy diferente, pero que hay elementos de dónde se puede tirar para que pues nos lleven a un tema más, a un contexto más internacional, porque ahorita estamos en algo muy local. Así es, más adelante vamos a profundizar en alguno de estos temas. Arturo, ¿cuál es tu impresión inicial? Gracias, cónsul. Yo empezaría por complementar lo que dice Cristel en términos de las oportunidades que ambos países tienen para tirar hacia un rumbo, digamos, conjunto. Y en este sentido yo destacaría el grado de integración de los mercados energéticos de ambos países. Previo a la pandemia, 2019, Estados Unidos importó de México productos y bienes y servicios energéticos por un monto de 13,000 millones de dólares. Y Estados Unidos exportó a México un monto aproximado de 34,000 millones de dólares en productos y servicios energéticos. Eso en cuanto al valor, pero si nos enfocamos, si nos orientamos al tema de volúmenes, pues bastaría con mencionar que México es el tercer proveedor más importante de petróleo crudo a Estados Unidos, solo por detrás de Canadá y Arabia Saudita, y que Estados Unidos, en consecuencia, es el principal exportador de gas natural y de gasolinas automotrices a México. Y esa es una realidad que nadie puede negar, es una realidad que define la relación en materia energética entre ambos países, y que independientemente de las visiones generales, políticas de ambos países que ya Cristel nos refirió, creo que esta realidad es innegable y hay que atenderse, y en el mejor de los casos hay que procurarla para poder incrementar el grado de integración energética de suerte tal que nos permita mejorar la competitividad de la región, porque hoy en día estamos hablando no solamente en términos nacionales de competencia, sino en términos regionales, es decir, cómo podemos situar a Norteamérica como uno de los líderes en materia energética en todo el mundo. Creo que eso es uno de los desafíos que tenemos que
discutir intensamente para poder entender hacia dónde puede avanzar México. Muchas gracias, Arturo. José, ¿cuál sería tu primera impresión respecto al tema? Muchas gracias, Fernando. Pues igual coincido con lo que se comentó anteriormente. Aquí o sea, en realidad nos estamos moviendo de manera sincrónica, no solamente con Estados Unidos, que es el objeto de este panel, sino pues en realidad con el mundo entero, ¿no? O sea, esto pues, nos va a pasar la factura más tarde que temprano. Esperemos que sea pues una factura que podamos pagar en términos de dinero y en términos de tiempo. La compra de Deer Park, por ejemplo, que ya mencionaba Cristel, la continuidad del proyecto de Dos Bocas, pues en realidad son el más claro ejemplo, ¿no? O sea, Deer Park ya encendió las alarmas de las calificadoras internacionales por la carga que impone a Pemex, y su adquisición pues también va en sentido contrario a lo que en materia ambiental está pasando en otros lados del mundo, ¿no? Cuyos gobiernos, como el de Estados Unidos, que ya también lo mencionó Cristel, están dirigiendo sus pilas hacia una economía con cero emisiones en 2050, y cuyas empresas también dirigen esfuerzos para reducir sus huellas de carbono, ¿no? Como es el caso de Shell, que fue la que, como todos saben, pues vendió al gobierno mexicano Deer Park. Entonces, aquí ni el gobierno, ni en nuestro país, ni el gobierno, ni las empresas del Estado, subrayo, las empresas del Estado, están apostando por energías limpias. Estamos siendo jalados, por ponerlo de algún modo, por dos caballos que van a una velocidad distinta, y en términos regionales, esto, Fernando, pues también tú lo debes saber, pues están afectando a la integración a la integración económica y a la integración, pues también en materia de energía de esta región, ¿no? Entonces, esto pues está haciendo que la carreta pues vaya dispareja, ¿no? Que a lo mejor vayamos en círculos, y que al final de cuentas pues vayamos a tener en el mediano y largo plazo pues consecuencias que pues nos lleven a que nos tome más tiempo o más recursos para cumplir con objetivos y con metas adquiridos en tratados, y a cumplir con lo que ya está también acordado pues en tratados internacionales, ¿no? De comercio. En efecto, derivado de estos primeros comentarios, se deduce que hay una transición energética iniciada por los tres países que forman el TEMEC, desde luego nuestro socio comercial más importante, encabezando ya estos esfuerzos, retomando un lugar en el plano internacional que había perdido en su anterior administración, y que se antoja que va a estar disparejo, respetando las reglas que cada país le quiera dar a su velocidad, pero que se antoja que va a estar de entrada disparejo para los próximos años en el rubro de cómo hacer la transición de hidrocarburos a las energías limpias. Habrá quien tenga más velocidad, más reglas, más procedimientos, más incentivos. Creo que es un tema de incentivos. No sé si concuerden conmigo, hay una dualidad, pasando a otro tema, en la importancia del sector privado para llevar a cabo estos esfuerzos precisamente. Es necesario la participación del sector privado en algún modelo de inversión público-privada, posiblemente, para llevar a cabo esta transición. La transición no puede ser por decreto, requiere de acciones que lleven a cabo esta situación, y vemos la disparidad entre un país y otro, incluso con Canadá también, que va avanzado ya en esta transición, a pesar de ser el país que más hidrocarburos, que más crudo le vende a Estados Unidos. Qué paradójico, ¿no? El que más le vende hidrocarburo está encabezando también la transición energética de una forma fuerte. Ahora te quisiera preguntar, José, ¿qué opinión te merece Estados Unidos en relación a Canadá, otra parte del esquema trilateral que tenemos? ¿Qué opinión tendrías? Bueno, aquí, Fernando, la vez que es
pues también una dicotomía la que se está observando. Habría que ver con respecto a Canadá, no soy experto en políticas canadienses, cuál es la política energética que se está siguiendo, pero definitivamente lo que tendríamos que hacer y regreso a mi ejemplo de la carreta, esta carreta energética conformada por los 3 países, pues vaya derecho, necesitamos que hacia adelante pues se tengan las mismas políticas que atraigan la inversión, que hagan que la confianza de los inversionistas pues sea común, sea pareja, que el piso en el que compiten las empresas pues también sea lo más parecido en todos lados, es decir, que vaya, si aquí estamos, por eso decía, si estamos aquí regresando a un modelo de los 70s, en donde Pemex y CFE pues eran la estrella, ¿no? Que está brillando ahí en el horizonte y controlando toda la política, desde toda la política, más bien todo el abasto, la distribución, el almacenamiento y la venta al público de energía, ¿no? Pues que sea, que no, que a pesar de ello, que las reglas permitan que los privados complementen, al menos en el caso mexicano, los esfuerzos para hacer llegar a los usuarios finales, que son los que deben estar en el centro de la atención de las políticas públicas, que hagan llegar a estos usuarios pues, combustibles o electricidad de una manera pues pareja, que no haya competidores dominantes, que no haya preferencias tampoco, y que al final pues puedan tener los consumidores la seguridad en el abasto y que pues eventualmente tengan también mejores condiciones de precio. Entonces, al final, pues integrar a Canadá en este mercado para convertir a la región en el hub energético más importante a nivel mundial, yo creo que es asequible, pero no se va a poder o no se va a lograr si no tenemos políticas comunes, si no tenemos políticas que pues vayan dirigidos hacia el mismo lugar en los 3 países. Eso es muy importante, ¿no? Nuestro país pues tiene que repensar las políticas que está tomando. Finalmente la realidad se va a imponer y en algún momento, mi estimado Fernando, en algún momento, quizá no este gobierno, a lo mejor el que sigue, nos vamos a dar cuenta de que no podremos pues, seguir dependiendo, como lo hicimos, de una sola empresa para proveer los servicios y tendremos que pues, reformular las políticas y alinearnos con nuestros 2 socios comerciales. Así es. Quisiera preguntarle a Cristel, a Arturo, en esta importancia reconocida del sector privado, ¿cómo unirlo a las tasas de retorno de los proyectos de hidrocarburos versus los proyectos de energías renovables? Si estamos cercanos a los $70 por barril en estos momentos, sabiendo que son ciclos y que evidentemente la geopolítica impacta de manera directa estos precios, sabemos, ya lo hemos vivido el año pasado, casi regalado el crudo en abril, pues ahora 70. Era impensable el año pasado que íbamos a regresar a $70 y sin embargo ahora el barril está a ese precio. ¿Cómo estarán las tasas de retorno todavía para los proyectos de hidrocarburos en nuestro país versus la inversión que hay que hacer para energías renovables? Cristel, ¿nos puedes comentar algo? Pues creo que quisiera empezar por decir que para mí no es uno o el otro. En el caso, por ejemplo, de hidrocarburos o de energías limpias, creo que son los dos. En esta matriz energética que tenemos y por la demanda que tenemos de energía, no podemos no podemos decir adiós hidrocarburos o las renovables de un día para otro, ¿no? Es un tema, es un sector de largo plazo y es una transición que va a tomar tiempo, ¿no? Y debido a la demanda, las renovables van a seguir creciendo, pero el hidrocarburo se va a seguir necesitando. Partiendo de esta premisa, creo que el papel de los privados es sumamente relevante en ambos mercados. No estoy diciendo que no hagamos renovables, estoy diciendo los dos tienen que llevar un camino, ¿no? En la parte, por ejemplo, de hidrocarburos, estamos
yendo hacia la parte de cómo ser más eficientes, con esta misma, con el mismo objetivo de exploración y de producción, cómo lo hacemos de forma más eficiente, con mayores ingresos, con la menor contaminación posible. Es un sector que todo el tiempo se está a sí mismo, está en las últimas tendencias, está invirtiendo en tecnología. Entonces, si partimos de este punto, en México yo preguntaría, ¿dónde queremos que estén nuestros impuestos, por ejemplo? En un tema de exploración de pozos que tienen un porcentaje de éxito muy bajo, ¿no? Que sí, evidentemente cuando le pegas y hay una ganancia, pero mientras los pozos sean secos o no encuentres nada, es un sector de alto riesgo. Entonces, si me preguntaran a mí como mexicana, yo preferiría que mis impuestos estuvieran en infraestructura, en hospitales, en carreteras, versus en un sector de alto riesgo, explorando, ¿no? Y esto lo combino a nivel regional. Creo que ningún país está aventando la parte de hacerlo solos. Todos están de la mano con el sector privado. ¿Por qué? Porque como lo comentaban previamente, es un tema también de sinergias. Cómo derivado de que haya mayor participación, más integrantes, puedes hacer esto mucho más competitivo y mucho más eficiente, ¿no? Entonces, en medida de que nosotros tengamos la regulación y todo lo que necesitan las empresas para participar, pues vamos a estar asegurando que esa inversión sea más rentable y que otras empresas quieran venir, sin dejar de lado los hidrocarburos. Claro. Arturo, ¿qué nos podrías comentar sobre este punto? Sí, Consul, 2 puntos, un poco complementando lo que tú comentabas con respecto a los incentivos que tiene cada uno de los países para digamos, acelerar la transición energética. En ese caso, de acuerdo con los organismos internacionales, con los bancos, en fin, con el sentir dentro del sector energético, se sabe perfectamente que la velocidad de la transición energética de las economías avanzadas es totalmente diferente a la forma en que transitan por este paso los países en desarrollo como México. No podemos esperar que en nuestro país transitemos al mismo ritmo que transita Canadá en términos de asimilar nuevas tecnologías energéticas, porque la realidad es completamente diferente. Y eso un poco explica también en el dilema que nos enfrentamos actualmente en el sector energético. ¿Por qué la apuesta de este gobierno de forma tan contundente con respecto al uso, a la utilización de combustibles fósiles? No estoy diciendo que esté bien, simplemente estoy tratando de explicar por qué para nuestro país es más complicado avanzar en la transición energética con respecto a lo que hacen otros países. Pienso, por ejemplo, en España, en Reino Unido, en Canadá, tú ya lo mencionaste, es totalmente diferente la realidad de los países y en ese mismo sentido es diferente el ritmo en que avanzan en esta transición energética. Y con respecto a tu pregunta de los incentivos que tienen en la industria petrolera para seguir invirtiendo en combustibles fósiles, creo que todavía hay incentivos y los habrá en todo el mundo, en la medida en que, como lo señalaba un poco Cristel, la transición no se va a dar de la noche a la mañana y vamos a continuar dependiendo por lo menos hacia el 2050 todo el mundo de los combustibles fósiles. Sin embargo, sí me gustaría dejar algo sobre la mesa que tiene que ver las condiciones en que están accediendo al financiamiento las industrias en el sector energético. Creo que hoy en día digamos, las industrias que están asociadas con tecnologías nuevas como las renovables están accediendo a mejores condiciones de financiamiento que lo hacen las industrias petroleras. Hoy en día, para las empresas petroleras, uno de los puntos más importantes para financiarse en los mercados internacionales tiene que ver con cubrir ciertos criterios, de manera particular los criterios ESG que están relacionados con, digamos, medidas, criterios de cumplimiento ambientales, sociales y de gobernanza. Lo cierto es, Cónsul, en este sentido, que sí hay una preocupación global con respecto a lo que sucede en el medio ambiente en términos globales también y en términos de gobernanza en todo el mundo, y que en este sentido esta preocupación sí tiene un efecto sobre las condiciones en las que está accediendo financiamiento a la industria petrolera en términos globales.
Y en este mismo sentido, en la medida en que todas las empresas de las industrias de los hidrocarburos cubran con los requisitos de medio ambiente, de impacto social y de gobernanza, creo que podrán ver alargado su rentabilidad por un periodo más largo de tiempo que aquellas empresas que no cumplan con los criterios ESG. Gracias, Arturo. Pasando a otro tema, José Carlos, ¿nos podrías comentar sobre las reglas generales de comercio recientemente aprobadas? ¿Crees que sus efectos acabarán siendo suspendidos como con otras leyes y disposiciones recientemente aprobadas este año? ¿Qué opinas? Gracias, Fernando. Pues mira, aquí comentar, digo, hacer hacer un espejo de lo que comentó en su momento la Coparmex. La Confederación decía que esta modificación otorga beneficios exclusivos para las empresas productivas del Estado, lo que pues, realmente va a dañar las inversiones que ya están comprometidas en el país y la creación de empleos, ¿no? Por un lado. Por el otro, también están violando preceptos constitucionales que van a proteger la igualdad entre los ciudadanos, la libre competencia y la libre empresa. Además de estas dos afectaciones, también se encuentra afectada la capacidad de las empresas y de los consumidores para acceder a fuentes de energía suficientes a costos competitivos y que van a hacer que las inversiones en las terminales de importación de los privados, pues realmente se vuelvan inútiles, ¿no? O sea, inservibles. Y esto es, pues, sobre todo en este contexto en el que pues tanto se necesita del almacenamiento para poder sortear eventos como la nevada que presentó en Texas hace algunos meses y que lamentablemente provocó desabasto en el sur de Estados Unidos, incremento de precios y en algunas partes de nuestro país. Entonces, al final, las empresas que importan los hidrocarburos, una vez más, pues van a ser las que se vean más afectadas. Primero, porque se están ya negando los permisos. No hay permisos de importación, no hay permisos para ninguna actividad por parte de la CRE. Segundo, porque también se están revocando aquellos permisos que según las autoridades no están en uso y ahora esto, o sea, se limita el acceso a través de autorizaciones o prórrogas a efecto de contar con un lugar distinto al autorizado, ¿no? Que está contemplado en estas modificaciones para la entrada o salida de hidrocarburos. Entonces, afectan a las empresas de hidrocarburos o de derivados y al parecer, pues lo que están buscando, lo que se está buscando, no es que crea que eso es lo que buscan, pero o sea, todo nos hace pensar que lo que se está perfilando es un nuevo desabasto, como el que vivimos pues, cuando se inauguró esta administración en diciembre del 18 o enero del 19, y que pues era cuando veíamos largas colas de autos buscando cargar combustible. Entonces, al final de cuentas, estas afectaciones pues van a presionar de nuevo a los privados para buscar mecanismos legales para frenar sus efectos, como ya se hizo en ocasiones anteriores con la ley eléctrica, la ley de hidrocarburos y la desregulación asimétrica a Pemex. Eso es lo que yo veo que puede estar en juego, Fernando. Muchas gracias. Quisiera introducir un tema que tiene un antecedente, el tema de los reguladores, la autonomía de los reguladores, partiendo de que fueron creados a raíz de la reforma energética, con la modificación constitucional en 2013 y las leyes secundarias en 2014, y que se siguieron los modelos, básicamente la CNH, por ejemplo, de Canadá y de Noruega, se pidió apoyo, asesoría, y de una forma ágil, rápida, pudieron empezar a funcionar estos órganos reguladores. ¿Cómo ven hacia el futuro el desempeño y el futuro de estos órganos reguladores? Rodrigo, empezaría contigo. Bienvenido.
tu micrófono. No te escuchamos. Perdón. Gracias, Fernando, y gracias a todos. Una disculpa por el retraso aquí por temas técnicos. Pues es una pregunta muy interesante justamente porque, como bien lo mencionas, se trata, o lo han mencionado aquí, se trata de distintas visiones en cuanto al, digamos, la desincorporación de la regulación especializada por parte del Estado. ¿Por qué se crearon estos órganos y por qué el Estado se ha vuelto de un Estado patrimonialista a un Estado regulador, por así decirlo, justamente para sacar las manos de los políticos en regulación específica, como en este caso energía, telecomunicaciones y otras más, ¿no? Entonces, las dos visiones que estamos viendo pues son justamente la parte patrimonialista nacionalista y por otra parte, pues digamos, a raíz de las reformas de 2013, la visión, pues por así decirlo, utilizando el propio lenguaje del presidente y esta administración, pues neoliberal o liberal, digamos, siguiendo las mejores prácticas de otros países como Inglaterra y otros países más. El problema aquí es, en cuanto no se resuelvan estas diferencias ideológicas, es muy difícil que los órganos reguladores funcionen adecuadamente. ¿Por qué lo digo? Porque por ahí decía, no recuerdo exactamente el nombre, pero leí un libro muy bueno que lo voy a poner ahorita en el chat, en donde habla de que, un profesor de Harvard, por cierto, que habla de que las democracias no están listas para tener supermayorías de un solo partido. En otras palabras, una supermayoría, por ejemplo, de, en este caso, Morena. ¿Por qué lo digo? Porque aglomeran y, digamos, toman órganos reguladores y toman el Estado completo para imponer su visión ideológica. Y esto es justamente, volviendo al principio, lo que se trata de evitar con los órganos reguladores. Entonces, si me preguntas cuál es el futuro, pues lo veo, al menos en esta administración, muy complicado mientras se mantenga esta visión nacionalista de la regulación, al menos de los energéticos, y otro sector en donde yo también pude participar, en el de telecomunicaciones, pues no han metido mano, pero para allá van también, ¿no? Entonces, pues no lo veo muy bien, la verdad. Bueno, será sin duda un tema que observaremos en los próximos meses. Cristel, ¿quisieras comentar algo sobre estos puntos? Sí, con gusto, Consul. Bueno, primero, refiriéndome un poco y relacionándola con la pregunta anterior, debemos recordar que México es un participante más y que lo que estamos haciendo es buscando esta inversión. No somos el único que quiere esta inversión, estamos compitiendo con otros países, estamos compitiendo contra otras licitaciones, contra otros recursos, ¿no? Que tienen que ver con hidrocarburos y con renovables, ¿no? Entonces, partiendo de ahí y con la historia que usted decía, efectivamente México llegó de últimas en este nuevo modelo energético, pero tomando lo mejor que habían aprendido otros países. Y tanto fue el caso que incluso alcanzamos estándares de transparencia de récord a nivel mundial, ¿no? De que nunca se habían hecho licitaciones tan transparentes y con tanta información disponible para que cualquier persona lo viera en vivo y lo consultara. Y hasta ahorita la información sigue estando en varias plataformas de estos reguladores, ¿no? Para que le podamos dar seguimiento. Entonces, partiendo de ahí y partiendo de que son un modelo de pesos y contrapesos, yo le veo un ganar-ganar, ganar para los privados, ganar para el gobierno, para los mexicanos. Si logramos entender este principio, podríamos darle ese seguimiento. Hoy en día yo estoy más en la parte de exploración, no tanto en la parte de distribución o ya de venta directa, pero lo que sí vemos en este caso, por ejemplo, con la CEA, con la CNH, es que los permisos siguen, o sea, sí estamos trabajando, se siguen dando las actividades, entonces hay áreas de oportunidad sin duda como en todo, pero las empresas están trabajando y están cumpliendo con sus unidades de trabajo, con sus inversiones, con sus pagos mes con mes al gobierno. Entonces, esas son el tipo de cosas que de pronto ante este discurso en donde no nos queda claro por qué son neoliberales, si es algo bueno, si es algo malo, si había salarios excesivos para los consultores externos o para los miembros de estos reguladores. Creo que la discusión en este caso debería estar centrada en esto, en que tenemos un regulador que está viendo temas de medio ambiente, que tenemos esa garantía de que estamos cubiertos por esa parte, un regulador técnico, un regulador en temas de contenido nacional,
Entonces, ver esos pros que tienen. Y insisto, esta es una industria de largo plazo, entonces sin duda ahorita nos cuesta mucho trabajo cosas como que la CRE no pueda dar permisos, que no estén a veces los comisionados completos para tomar una decisión, sí se afecta y a lo mejor ahorita no se ve, pero conforme vaya avanzando el tiempo se van a ver esas implicaciones. Cuando tengamos, como decía José, desabastos, cuando ya no tengamos la producción que tenemos, todo eso va a ir afectando. Hoy no se ve, hoy de alguna forma seguimos funcionando algunas de las partes de la cadena, pero eventualmente va a ser mucho más notorio si no se hace algo al respecto. Correcto. José, ¿crees que los procedimientos, reglas y mecanismos contenidos en el TEMEC sean suficientes para que los tres países puedan desarrollar correctamente los mercados energéticos? Pues mira, Fernando, me gustaría pensar que sí, pero quisiera hacer como un poquito de análisis previo, porque para varios analistas del sector, a la actual administración pues no le va a quedar de otra más que reformar la Constitución como la única salida para poder instrumentar su política energética, ¿no? Sin embargo, la recomposición de la Cámara de Diputados pues va a ser cada vez más difícil esto, ¿no? O sea, no se va a poder tocar tan fácilmente la Constitución de aquí en adelante. Lo que sí es que definitivamente la observación de los tratados de libre comercio debería poner un freno a esta, pues, desmesurada ambición, por ponerlo de alguna forma, de devolver a Pemex y a CFE el control y el manejo de la energía en el país, y debería, a través de estos mecanismos de los que hablas, abrirlo o devolverle cierta cancha a la competencia y a la libre concurrencia de los participantes privados. También parte del análisis que se tendría que hacer es pensar y muy seriamente en qué hacer cuando, como resultado de las violaciones a los acuerdos internacionales por esta preferencia que se dé a estas empresas, las empresas, asociaciones de empresarios, incluso algunos gobiernos respalden estos reclamos y comiencen las indemnizaciones al amparo de acuerdos, no solamente el TEMEC, sino el Telecuem, entre otros, ¿no? O sea, aquí hay que pensar que además pues, podríamos trascender, Fernando, a un campo que tú conoces muy bien, el campo diplomático, pues, por parte de los países para dar pelea, ¿no? Esto pues ocurrió cuando, ya lo vimos, ¿no? Antes de terminar la administración de Trump, 3 secretarios de Estado pues enviaron una carta muy fuerte a sus contrapartes en el gobierno de México reclamando por el bloqueo a los proyectos privados en materia de energía. Entonces, hacia adelante lo que podríamos llegar a ver es la activación de paneles de controversia en el que estén involucrados empresas asociaciones, países, y que esto pues pueda lograr, ¿no?, un contrapeso a esta, como decía, visión o ambición desmedida de devolver el control a Pemex y a CFE, y que abra de nuevo las puertas a empresarios estadounidenses, que es otra vez el motivo de este debate, pero también canadienses y de otros países, Fernando. Muchas gracias. Varios temas y ángulos van surgiendo de esta conversación. Yo haría la reflexión: Deer Park, punto a favor, tiene la capacidad de procesar el crudo pesado que mayoritariamente producimos. Entonces, en el corto plazo, pues dará un resultado óptimo, pero acotado a un tiempo breve. Definitivamente tiene que tomarse en cuenta para la evaluación y el análisis de Deer Park. Quisiera preguntarte, Arturo, en cuanto a, ¿es posible que vuelva Pemex a correr los riesgos que corrió en los 70s y en los 80s solo como un monopolio
en donde tendría que poner todos los recursos para hacer su exploración y producción. Para Arturo y Cristel, desde luego, esta pregunta: ¿podría Pemex correr hoy todos estos riesgos y costos? Riesgos y costos. ¿Qué opinan en el momento financiero que estamos viviendo de cara a una recuperación económica prolongada? ¿Qué opinas, Arturo? Sí, de acuerdo. Creo que parte de la política energética que está implementando este gobierno en términos del rescate al sector energético y del fortalecimiento de las empresas públicas de energía está justamente orientada a lo que comentas, Cónsul, al hecho, a la intención de que Petróleos Mexicanos participe de manera decidida en cada uno de los eslabones que componen la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos. Esa sería la expectativa que tiene el presidente López Obrador con respecto a la participación de Pemex. Y en el fondo subyace una explicación un poco abstracta sobre este sentido, y que tiene que ver con el hecho de que el presidente, así lo ha manifestado públicamente, está convencido que una participación fuerte de Pemex en toda la cadena de valor de los hidrocarburos significaría la posibilidad de que el país pueda producir, distribuir y vender bienes energéticos de manera más justa y equitativa. Eso es lo que comenta. En una explicación, digamos, un poco más superficial, también el presidente ha comentado que el hecho de que Pemex pueda participar de manera, digamos, sólida en toda la cadena de valor de los hidrocarburos le permitiría mantener su promesa presidencial de que los energéticos no aumenten sus precios más allá de lo que lo hace la inflación anual. Esa es la explicación que da el presidente. Lo cierto es que esta política está condenada desde mi punto de vista al fracaso. ¿Por qué? Porque Petróleos Mexicanos no tiene la capacidad para poder participar de manera competitiva a lo largo de la cadena de valor de los hidrocarburos. Lo puede hacer, pero lo va a hacer de una manera poco eficiente y poco competitiva. Y eso significa que, digamos, poner en riesgo el suministro de energéticos para toda la población. Y eso es el dilema al que se enfrenta actualmente el sector energético. Una mayor participación de Petróleos Mexicanos en la industria de los hidrocarburos significa por oposición que las empresas se vean reducidas. Eso es a lo que está llevando que la participación de las empresas se vean reducidas. Eso es a lo que está llevando la política energética actualmente a las empresas, a reducir su participación en la medida en que el presidente o este gobierno está impulsando la participación de la empresa pública de energía. Gracias, Arturo. Cristel, ¿qué nos comentas sobre esto? Pues es importante decir que en medida que los privados estén en el país y tengan una participación, se fortalece a la empresa del Estado. Tenemos casos de éxito como Trión, en donde BHP es socio de Pemex, ¿no? Tenemos empresas alemanas como Wintershall, donde también es socio de Pemex, Chevron, ¿no? Por citar algunos casos, en donde podemos ver cómo se puede sacar lo mejor de que haya esa vinculación, ¿no? Cómo Pemex puede también aprender y cómo Pemex puede compartir la experiencia que tiene. Nadie mejor que Pemex para saber los recursos que tenemos. Entonces, lejos de ver esto como una competencia, creo que es justo lo que ya se ha tocado antes en el panel, ¿no? Es la sinergia, saber que hay una simbiosis económica en donde tenemos que buscar el ganar-ganar para que sea mejor para todos. Y sin duda, los privados vienen a fortalecer a Pemex, no vienen a quitarle juego o a robarnos o a llevarse los recursos. Todo esto se previó en la regulación. Es importante que nosotros lo tengamos claros como mexicanos, porque en medida que nosotros entendamos estos temas, podemos solicitar y pedir que nuestra regulación vaya encaminada hacia allá, ¿no? Cómo hacemos el mejor uso de los recursos que tiene el Estado y cómo ponemos a Pemex en esos proyectos clave en donde podemos aprender nosotros y replicar algo como lo que en su momento hizo Brasil. De todo eso que fueron aprendiendo de aguas profundas, de toda la parte subsalina, eventualmente Petrobras pudo desarrollar esa tecnología. No nos vamos a meter en otros temas ya más que se derivaron de Brasil,
pero sin duda que la sinergia entre las empresas siempre va a favorecer al Estado y vamos a quitar este tema de industrias parásitos o de la... Cuando hay falta de competitividad, pues sin duda nosotros también nos vemos afectados como consumidor final. Gracias, Cristel. Sin duda, en cualquier modelo que se decida aplicar en un momento dado, pues maximizar el valor del recurso no renovable en beneficio de otorgar a la población un correcto desarrollo social, pues va a ser la meta. Al final del día, los 110 contratos que están en operación, que están en marcha, pues dejan una derrama de recursos en los estados en donde se encuentran los campos que están desarrollando. Por lo menos este año, pues varios miles de millones de dólares en varios estados que conocemos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, que se han beneficiado por estos contratos que muestran cómo puede coexistir en diferentes modelos la inversión privada con las reglas que el Estado sujete para su desarrollo. Y el elemento humano, que no lo hemos comentado, ¿cómo se beneficia el elemento humano? Precisamente de maximizar el valor del recurso no renovable y cómo llega cada una de estas empresas en los estados en donde se encuentran con programas de desarrollo social que son parte de sus programas de operación de los contratos que cada uno tiene celebrado. Rodrigo, en este ámbito del desarrollo de los campos, ¿nos quisieras comentar alguna cuestión relevante de cómo la inversión privada refleja aumento en la producción, por ejemplo, aumento ya visible en la producción y hacia los próximos años? Claro. Mira, hay un hecho que es muy notorio en temas de inversión en el país. Más del 70% de la inversión que se necesita en el país para el crecimiento, si vemos la definición de PIB, pues una parte fundamental es, por una parte, la inversión pública y por otra parte, la inversión privada. La inversión privada representa más del 70% de la inversión, no necesariamente utilizando la palabra necesaria, sino la inversión que existe total en nuestro país. Y el otro 30 por ahí es del sector público. En otras palabras, las necesidades de inversión son mucho mayores y el sector privado es el que cubre en su mayoría estas necesidades. El tema central entonces es si se va a permitir o se le va a dar facilidades, como ya se le dio a través de la reforma energética, a particulares para participar en toda esta cadena de suministro, en toda esta cadena, digamos, de energéticos, o no. El problema, pues, vuelve a lo mismo. Estamos ante una administración que digamos que es hasta cierto punto esquizofrénica. Para efectos del TEMEC, para efectos de, digamos, el marco jurídico, digamos, de tratados internacionales, sobre todo con Estados Unidos, el TEMEC, pues dice que sí va a cumplir la ley y va a cumplir con los tratados, está muy interesado en negociar, está muy interesado en sentarse a la mesa, aceptar los, digamos, en lo que dice la administración de Biden o sentarse con Biden o los secretarios de Biden. Pero por otra parte, pues tenemos esta esquizofrenia de que no se han dado, y aquí los expertos en energía me podrán corregir, no se han dado reuniones ministeriales de la secretaria Rocío Nale con el secretario de Energía de Estados Unidos. No se han dado reuniones de alto nivel justamente para tratar estos temas porque ellos saben, al menos en México, fundamentalmente que su visión nacionalista choca con la visión, digamos, que tiene la administración de Biden. No obstante que la administración de Biden se puede decir que para efectos de Estados Unidos es de izquierda, pero para efectos reales en México, la administración del presidente López Obrador, pues es nacionalista de derecha, ¿no? Entonces, yo lo veo, digamos, complicado, veo complicado que se reactive el sector energético bajo estas premisas fundamentales y ahí está, digamos, la problemática central, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Sin duda, pensando en el futuro de esta relación energética, que es el tema que nos ocupa en este panel, ¿será posible que nuestro socio comercial haga la recomendación de acelerar la reducción de emisiones contaminantes
bajo los acuerdos de París, bajo los diferentes instrumentos que han sido firmados, y que trate de que el TEMEC sea parejo para los tres países. ¿Qué opinas, Cristel? Pues, ¿qué más nos gustaría, ¿no? Que seguir en este mismo camino que traíamos ya marcado. Aquí la verdad es que creo que no está claro. Va a depender de cómo se lleven a cabo estas negociaciones, y como decía ahorita Rodrigo, no se han sentado a la mesa para ver temas específicos, y como comentábamos también en un principio, pues es una visión totalmente diferente. Aquí habrá que hacer uso de estos temas legales y de temas muy específicos para empezar a tirar de esos hilos que nos pueden llevar un poco a regresarnos al camino, pero creo que totalmente no va a pasar. Y lo bueno es que es un sector de largo plazo, entonces tenemos esperanza un poco más adelante. Gracias, Cristel. José, ¿qué opinas sobre este punto del futuro? Pues mira, yo veo prácticamente dos escenarios, ¿no? Vamos a ponerlo de corto plazo y uno de largo plazo. En el corto plazo, lamentablemente, pues veremos pleitos, desavenencias, paneles internacionales de solución de controversias, eventualmente falta de inversión en nuestro país en el sector energético. Percibo, pues a lo mejor que habrá incertidumbre en el sector energético, y seguramente una aburridísima perorata, despilfarro de recursos, tratando de rescatar a Pemex, y persiguiendo esta meta de lo que llama la soberanía energética. O sea, lamentablemente veo mucho dogma aquí, muy poco pragmatismo. Veo también ya en el escenario de largo plazo, un escenario en donde pues, la realidad triste se impone, un escenario que lo más probable, Fernando, compañeros, es que no será en este sexenio, pero que finalmente va a reconocer, o se va a reconocer, en este supuesto, que el Estado mexicano no puede solo, que necesita complementarse con el sector privado, venga de donde venga, venga de suelo mexicano, venga de Estados Unidos, venga de Canadá, de Europa, venga de donde venga, y que aceptará que esta pues, esquizofrenia regulatoria definitivamente va a pasar la factura en términos de inversión, o ya la habrá pasado en términos de inversión, de creación de empleos y de una competencia que pues, permita tener combustibles accesibles. Tendremos en este escenario pues una política en la que se conozca o se reconozca que el usuario final es a quien se debe buscar favorecer, y pues no como ahora a dos empresas que, a lo mejor perdón por la expresión, pero que prácticamente están en la lona, ¿no? O sea, subir o cambiar al beneficiario, y poner en vez de las empresas del Estado, pues poner al beneficiario final y dotar en esta realidad o en esta aceptación de la realidad, dotar a estos usuarios pues de competencia, mejores precios y seguridad en el abasto. Eso es así como lo veo, Fernando. Muchas gracias, José. Arturo, ¿existe alguna cifra, algún análisis en donde se manifiesten números, las inversiones que el país ha dejado de percibir o de ingresar en el sector energía derivado del cambio de modelo que estamos viviendo? ¿Existe algún número? Y de lo que se va a requerir para reactivar la economía. Sí, desde luego que existen. Yo no las tengo a la mano. En todo caso, lo único que podría complementar es lo que dijo José. El hecho de que el PIB nacional esté compuesto principalmente por inversiones privadas, eso habla de la importancia de estimular este tipo de participaciones privadas. En todo caso, también creo que es importante señalar el hecho
de que el gobierno tiene una responsabilidad en términos de generar unas condiciones de certidumbre con respecto a las inversiones aquí en México en el contexto actual de recuperación económica después de una larga crisis que fue motivada por motivos de salud. Creo hoy en día que la necesidad de estimular, de incentivar la inversión pública la inversión privada, perdón, es más que nunca una necesidad urgente de cara a lo que estamos viendo en términos globales. Entraste a mute. Perdón, y nada más un poco para complementar la participación de mi compañera y de mis compañeros, me gustaría un poco nada más en 30 segundos hablar sobre la relación de México-Estados Unidos. Creo que el hecho de que la relación entre ambos gobiernos, de la relación energética entre ambos gobiernos no se haya tocado, tiene que ver con el hecho de las diferencias de visiones que aquí se han comentado. Creo que han acertado ambos gobiernos en no llevarla a un primer nivel, porque podría ser un hecho. Hablo de las diferencias en las políticas energéticas de ambos países que contaminen la relación en su conjunto. Sin embargo, hay una relación entre inversionistas y estados que también se está dando. Y el tema que habla sobre la posibilidad digamos, de activar los sistemas de solución de controversias para poder arreglar cualquier diferencia en términos del trato que reciben las inversiones extranjeras aquí en México. Y creo que es un espacio que vamos a ver en los próximos 3 años, el hecho de que se puedan activar el sistema de solución de controversias para que los inversionistas busquen protección a sus inversiones aquí en México. Muchas gracias, Arturo. Quisiera en una última ronda de comentarios que platicaran sobre los riesgos precisamente hacia el futuro de esta relación que también tiene muchas oportunidades, pero que también va acompañada de riesgos, y que de alguna forma también comentaran sobre la implementación de la reforma laboral, que de alguna forma va a traer también una serie de adecuaciones en diversos sectores. Pero sus comentarios finales, Cristel, empezando contigo, sobre este panel tan interesante. Bueno, quisiera nada más agregar a la pregunta que le hacía anterior a Arturo, lo que se está perdiendo. Que ahorita, quizá de estos 110 contratos que mencionaba Consul, vemos muy pocos que pueden decir aquí hay descubrimiento o aquí hay producción, pero eso se debe a la etapa en la que están los contratos. Que si hay todos los meses, cada uno de esos contratos paga un tema de, como pago por ver. Cada mes se le deposita al Estado simplemente por estar viendo y analizando esa área. Hay un porcentaje que se multiplica por el número de kilómetros cuadrados y eso ingresa al Estado y es lo que se le da una parte a los estados de donde está su frontera con ese bloque. Eso es algo que sí estamos perdiendo y que en medida que lleguemos a finalizar los periodos iniciales de exploración y que las empresas digan, oye, yo no encontré, van a regresar a esa área y es un dinero que ya no va a recibir el Estado y ya no va a recibir México y ya no van a recibir los estados, ¿no? Y uniéndolo a esta última pregunta, yo me quiero referir a la primera llamada que tuvo Biden con López Obrador, en donde él mencionaba, México y Estados Unidos, en medida que estemos juntos, vamos a estar fortalecidos. ¿Cómo deberíamos, más que desde el punto de vista negativo, ver el punto de vista positivo? Estamos en un lugar, en una geografía privilegiada, con uno de los países mucho más activos en estos temas, que está teniendo una revolución, que ya lo tuvo en su momento con el shale, que ahorita está teniéndolo con los renovables, y que sin duda con estos temas, los puntos que tiene Biden, va a venir a revolucionar para los próximos años. ¿Cómo podríamos estar sacando ventaja de formar parte de este bloque regional, como decía en su momento Arturo, para ver qué sí se puede hacer y cómo podríamos sentarnos a la mesa para abrir estas oportunidades? Más bien, creo que nos deberíamos enfocar a eso, a cómo desde la política que traigamos ahorita
sin dejar a un lado ese fortalecimiento y sin dejar a un lado la soberanía, buscar esos elementos que apoyan al fortalecimiento y que apoyan a la soberanía, entendiendo estas relaciones como un ganar-ganar y vernos beneficiados, justo algo como lo que toda la inversión que salió de Estados Unidos con Trump y las políticas que utilizó y que van a regresar por todo lo que se está dando en China, incluso temas de COVID y temas de logística, ¿cómo nos podríamos ver beneficiados los mexicanos de que este sea el punto de acceso para mercados como el de Estados Unidos o el de Canadá? Más bien enfocarnos ahí. Un área de oportunidad. Muchas Exacto. gracias. Rodrigo, ¿qué nos quieres comentar? Gracias. Pues mira, yo creo que reflejo de lo que ha hecho esta administración, preguntabas por ahí cuánto ha caído la inversión. El Consejo Coordinador Empresarial estima que ha caído desde el 2018 al 2020 el 75% la inversión en el sector energético, justamente por estos temas. Y abonando a eso, pues obviamente aquí tenemos varios factores. Yo creo que el principal es que se ha demostrado, digamos que a través de las acciones de este gobierno, que que quieren cambiar el marco jurídico, por ejemplo, la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, etcétera, pero tienen encima, pues la Constitución, por la propia jerarquía de las leyes, tienen encima la Constitución y además el TEMEC. No obstante eso, ellos lo siguen haciendo, siguen presentando las iniciativas y son absoluta y totalmente inconstitucionales. Entonces, eso habla mucho de el respeto, digamos, por las reglas que se tienen en este gobierno y por eso hablaba de la esquizofrenia hace unos momentos. Pero todo esto yo diría y lo concluyo como el concepto de soberanía. Por aquí hablaba Cristel de soberanía. La soberanía pues surgió, el embajador y por supuesto los internacionalistas conocen mucho mejor, surgió pues entre otras cosas por la paz de Westfalia, donde se establecieron las fronteras y este tipo de cosas. Entonces ese concepto tan clásico de soberanía en donde, a ver, adentro de las fronteras todo esto es mío y si lo tocas entonces significa que estás pues poniendo tu pie en suelo ajeno y este tipo de cosas, pues ya está un poco obsoleto. ¿Por qué? Porque estamos ya ante un nuevo paradigma de un mundo mucho más globalizado, en donde, por supuesto, se tienen que proteger ciertas cuestiones como la identidad cultural y este tipo de cosas, pero en el sector energético, que era un sector que justamente se utilizaba mucho para fomentar este nacionalismo revolucionario en los años 60, 50 y 70, pues ya está totalmente y absolutamente obsoleto. Entonces, ¿cuál es la solución a futuro? Ver o cambiar este paradigma, cambiar esta visión hacia el futuro, no solo en el sector energético, sino también en muchas otras industrias en donde es importante abrirnos hacia el mundo, sobre todo en un país que vive justamente en esta esquizofrenia. Abrimos con estos, digamos, tratados de libre comercio, con Europa, Estados Unidos, este tipo de cosas, y por otra parte, tenemos este lastre nacionalista y este lastre, digamos, de una visión medio retrógrada de querer mantenernos en el pasado. Entonces, pues, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Hacia adelante o mantenernos en el pasado? Esa es la gran pregunta, ¿no? Gracias. José Carlos, ¿qué nos comentas sobre punto final? Gracias, Fernando. Pues igual hacer una reflexión como lo hicieron mis colegas. La verdad es que pues mantener los riesgos. El más grave riesgo es seguir como estamos. Es decir, cancelar la participación privada en todas las cadenas de valor, seguir negando permisos, puede provocar un desabasto y buscarnos en el pues ya mediano o largo plazo pues problemas serios en el marco de los tratados internacionales con Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿no? Con el Pacífico, también hacia adelante desalinearnos del cumplimiento de las metas de cambio climático, que pues también pueda llegar a costarnos más, ¿no? O sea, estamos perdiendo tiempo en el avance de estas metas. Posiblemente, si cuando la realidad nos alcance, pues va a tomar más tiempo, posiblemente más recursos, poder redirigir al país hacia el cumplimiento de esas metas, ¿no? Entonces,
pues para mí el más grave riesgo pues en la relación con Estados Unidos, con el mundo en general, hacia futuro es justamente pues mantenernos como estamos, no darnos cuenta de que puede tomar pues hacia en adelante más tiempo, más recursos, en volver a tomar ese carril y pues a lo mejor cumplir pues este sueño de quienes participamos en el sector de que esta región pues en realidad se convierta en una región, pues en la región en materia de energía más fuerte a nivel mundial y alinearla pues también pues con las metas de cambio climático, ¿no? Aquí, o sea, no se habla del net zero en el país, 2050, eso pues para para esta administración no es una prioridad, mientras que pues muchas ciudades, muchas empresas, muchos países ya lo están viendo cada vez con más seriedad, ¿no? Eso es lo que pienso, Fernando. Muchas gracias, José Carlos. Arturo, ¿qué reflexión nos haces para concluir? Claro, empezaría por agradecerle a Oil and Gas Magazine la oportunidad de participar en este panel, agradecerle a usted el buen tino de su moderación y a Cristel, a José y a Rodrigo la compañía. La verdad, la conversación ha sido fascinante y muy útil e interesante. Y bueno, haciendo una reflexión, pues, probablemente una síntesis primero de lo que hemos platicado. Empezaría por comentar la diferencia de visiones en materia energética que existe entre México y Estados Unidos. Independientemente de estas diferencias de visiones, creo que es muy importante que resaltemos el grado de integración de los mercados energéticos cuya realidad nadie puede desconocer y que al contrario debe entender para poder impulsar las oportunidades que representan la integración. En un segundo término, probablemente sería muy útil destacar el hecho de que la política energética que implementa el gobierno actualmente está desaprovechando oportunidades en términos globales en la medida en que otros países están tomando, asimilando tecnologías renovables y afrontando, construyendo el futuro, mientras que México está permaneciendo por su realidad en una, digamos, dinámica que aprovecha los combustibles fósiles en un mayor porcentaje. Y en tercer término, creo que es muy interesante retomar lo que comentaba Cristel en términos de observar las oportunidades o lo que sucede actualmente en materia energética como una oportunidad. Y en este sentido, a mí me gustaría aprovechar esta conversación para hacerme una autocrítica en el sentido de que yo tengo la impresión de los que estamos, de que los que estamos, digamos, inmersos en estas discusiones, en este diálogo, en esta conversación, no hemos tenido el talento suficiente para explicarle a la gente, a nuestros amigos, a nuestras familias, de lo que se trata el sector energético. Y en esta misma medida, creo que en términos generales en México, pues no hay, digamos, pues está alejado el tema energético, o sea, no está muy presente, tengo la impresión de que en términos generales la sociedad no está muy interesada porque probablemente nosotros no hemos tenido el talento para explicarles por qué es tan importante estimular la inversión privada, por qué es tan importante, digamos, defender un modelo energético que está basado en la competencia. Y creo que estos espacios ayudan mucho precisamente a fomentar esta discusión en términos de poder explicar por qué es tan importante defender, ni siquiera defender, por qué es tan importante hablar sobre las bondades de un modelo energético que si bien está sujeto a muchas mejorías, creo que en términos generales ha resultado y resultará en la misma medida que le permitan funcionar, dar mejores resultados. Muchas gracias, Arturo. Yo también haría una reflexión final en cuanto a el momento y la realidad que vivimos en este 2021 y que el sector energía podría convertirse en un gran motor para la recuperación económica tan deseada y anhelada por nuestros compatriotas y que necesitamos. Es un sector que ha demostrado en el pasado
que puede ser el gran detonante de inversiones y que en algún modelo podría ser visto de esta forma. Esta reflexión para quienes van a tener a su cargo las decisiones, para quienes van a tener a su cargo la implementación de los siguientes 2 años de políticas públicas, la secretaria de Economía que ha insistido en que la inversión pública y privada pueden coexistir. Ojalá veamos con esperanza los próximos 2 años, 3 años, en donde se replantee el papel del sector energía dentro de la recuperación económica. Y agradecerle finalmente a Oil and Gas, a Gabriel por la convocatoria, a Cristel, a Arturo, a Rodrigo y a José Carlos su participación. Un gusto moderar este panel con las reflexiones aquí vertidas. Y le paso la voz a Gabriel. Muchas gracias, Fernando. Pues yo nada más agradecerles mucho a la gente que estuvo conectada hasta ahora aquí con nosotros. Muchísimas gracias a Cristel, a ti, Fernando, a José Carlos, a Arturo, a Rodrigo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nada más, antes de terminar, comentarle a la gente que nos está escuchando que ya el Encuentro Internacional de Energía ya tiene fechas. Vayan allá apuntándole, 24 y 25 de noviembre. La verdad es que quisiéramos poder hacer el evento, regresar al tema presencial, sin embargo, el COVID no nos deja. Entonces este año regresaremos al evento virtual. Despedimos, yo creo que en las próximas semanas ya estaremos publicando el programa y los temas que tendremos este año. Y yo creo que por ahí de finales de julio, principios de agosto, tendremos ya a los panelistas confirmados para que nos puedan acompañar este año al evento. Nueva cuenta, muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y bueno, el webinar como siempre va a estar disponible en la página de la revista, en el canal de YouTube, para que la gente que no lo pudo ver completo o los que lo estén viendo en repetición, pues bueno, puedan adelantarlo y regresarle y ver todo lo que los expertos nos compartieron el día de hoy. Muchísimas gracias.